Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a cada uno a los que nos van a ver en esta nueva entrega de nuestro podcast Creando Conciencia. Mi nombre es Henry Silvestre, soy de Guatemala y en esta ocasión pues me acompañan dos compañeras de GR que sí pueden presentarse. Bueno, un gusto. Mi nombre es Rebeca Galdames y soy del Salvador. Hola, bendiciones. Mi nombre es Sofía Muñoz y soy de Colombia. Bueno, bienvenidos a cada uno de nosotros. Pues en esta oportunidad pues tenemos el gusto pues de un tema que queremos debatir y dar a conocer muchas cosas acerca de este tema que quizás en nosotros haya sido eh, difícil quizás de entender unas cosas o difícil de explicarlas. Entonces, pero ser un músico o ser ministro, dice el tema. Músico o ministro. Pues primeramente quisiéramos empezar también con un versículo bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravilla, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Amén. Amén. Entonces, vamos a definir ese versículo y también el segundo versículo que tenemos para esta noche, que es Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Y dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en su espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que con estos dos versículos iniciamos este podcast de Creando Conciencia y invitaría a, a mis compañeras a decir y para poder desarrollar este tema. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema que tenemos enfrente, músicos o ministros? Mira, yo siento de que, bueno, prácticamente ser escogidos de Dios, porque Él nos ve como su linaje escogido y cuando Dios te da un don, porque esto es un don de Dios, el hecho de ministrar y el hecho de ser un músico. Pero yo creo que tenés más carga cuando sos un ministro, porque realmente, bueno, creo que como las dos cosas, Dios no, ya sea como músico o como ministro, Dios nos está llamando a ser un ejemplo frente a nuestra congregación. Pero si nos vamos a qué es un músico como alguien que toca un instrumento, o si nos vamos a quién es un ministro que prácticamente tenemos que regirnos a lo que Dios nos está ordenando que hagamos. Y Dios en su palabra nos deja claro que tenemos que ser a la semejanza de Él y tener una buena conducta para engrandecer su nombre. Sofía. Pues bueno, este es un tema pues bastante interesante, viéndolo yo desde punto como ministro de alabanza. Y muchas veces, o bueno, en la actualidad podemos ver que hoy en día es muy común que en las iglesias hayan músicos y no ministros, y que dentro de la misma congregación no sepamos diferenciar lo que es un músico y un ministro. Creo que este podcast nos va a ayudar a entender el enfoque más allá de la responsabilidad, como decía mi compañera Rebeca, de lo que es ser un ministro. Y algo que me gustaría enfatizar es en Juan 4, 23, 24, que leía mi compañero.
Si vemos nos retrocedemos algunos versículos atrás, vemos que aquí Jesús está hablando con una mujer samaritana y la mujer pues samaritana le cuestiona mucho pues al Señor y algo que me gusta mucho de esta parte es cuando el Señor le dice a ella que no necesitamos estar en un monte, que estar en Jerusalén, en donde sea, sino que la verdadera adoración se trata de nosotros, en buscarle todo el tiempo, sin importar si estoy en un altar, si no estoy en un altar. Y también lo importante de lo que es adorarle al Señor en espíritu y en verdad, en espíritu, buscándole cada día, con su llenura del Espíritu Santo, y en verdad, creo que la palabra es muy clara, en caminando con Él, en ser reflejo, como decía mi compañera, y, y todo esto. Sí, creo que mi compañero. Amén. Pues sí, la verdad es un tema súper interesante, pero también un tema delicado a la vez, porque muchas veces nosotros no reconocemos o no podemos diferenciar entre la línea de ser un músico o ser un ministro. Y yo lo tomo, bueno, lo digo así por experiencia, que muchas veces nosotros nos paramos ahí delante de la gente que, y pensamos en cómo va a pasar, de verdad. Eh, y muchas veces nos ponemos nerviosos al decir de qué dirán, el que dirán, o será que lo hago bien. Nos enfocamos bastante en lo musical o, digámoslo así, que nos olvidamos de lo ministral que puede hacer una alabanza o una adoración hacia el pueblo. Es que por eso pues que existen muchas confusiones acerca de esto. Pues el ser un músico más que todo te lleva a pensar, creo, en pensar en cómo tú sonarías, en cómo tú te verías, en cómo saldría la canción, la alabanza, la oración, pero no te enfocas en cómo impactaría o cómo lo estás dando hacia Dios. Entonces, eso es uno de los puntos de vista que veo. Pues entonces, no sé si alguien tendría más. Bueno, eh, en segunda Corintios, perdón, en segunda Corintios 3:7 dice, porque tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Creo que bueno, como se los compartía yo al principio, ¿verdad? Tenemos que darle la gloria a Dios por medio de nuestra alabanza. Y como decía Henry, el hecho de que a veces, bueno, no sé si en alguna de las congregaciones donde ustedes están, a veces se ha escuchado el típico, hoy le vamos a subir más al micrófono de cierta persona o te vas a hacer un solo con la guitarra. No sé si ustedes eso lo mirarían como que se van a vanagloriar o solo es como que el hecho de que vamos a hacer esto solo para ver qué dice el hermano, voy a tocar más fuerte la batería para que vean y digan que, wow, cómo toca la batería, cuando realmente, pues tenemos el tesoro, porque como hablábamos al principio, Dios nos ha dado el don de estar sirviendo, el don de estar frente a una congregación para adorarle. Y creo que tener un don tan grande, o sea, tanto como la predicación como de ministrar una alabanza es una gran responsabilidad. Imagínense que ya en sí Dios nos manda a ser ejemplo y tanto que repetimos esto que se va a escuchar bastante trillado, el hecho de que Dios nos manda a ser ejemplo como hijos de Él, pero ya cuando Dios nos está dando un don y estás frente a una congregación, creo que es hasta más responsabilidad y, y nos vamos a eso de que iban a gloriarnos nosotros, cuando que Dios nos ha dicho de que la gloria y la honra tiene que ser para Él en todo momento. Amén, así es. Y bueno, una parte creo que
definir lo que es la música y lo que es el ministro. Porque muchas veces, así como decíamos desde el principio, muchas veces nos confundimos o a veces cambiamos los roles, decir, mira, soy un ministro, pero no estás en el rol de ministrar, sino estás en el rol de ser un músico en el que solo está cantando, que no está impactando en la vida de las personas, o no está, o su adoración prácticamente, o su alabanza no está traspasando el techo. Entonces, así como digo, es muy delicado, pero también es súper interesante entender qué es un músico, de verdad. Una de las definiciones que dice es una persona que toca un instrumento musical o compone música, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Entonces, ya entendiendo esto, uno puede tocar, uno puede cualquier instrumento, uno puede cantar, que nuestra voz también es un instrumento. Entonces, pero ¿cuál es el motivo por el que uno lo hace? Uno lo hace para, como decía mi compañera Rebeca, uno lo hace para vanagloriarse, para quedar bien, para ser visto, o qué hay en ese corazón para poder hacerlo conforme Dios lo quiere, que es ministrar. Entonces, ministro, dice, originalmente era un siervo, aunque era diferente de un esclavo que trabajaba en contra de su voluntad, o un empleado que trabaja por su salario. También ministro indica sencillez, humildad, disponibilidad y generosidad. No sé si mis compañeras aportarían algo a esto, que aquí hay algo que sí o sí tenemos que hablar, porque quizá muchas veces hay características que nosotros, que vemos ahí que dice, pero a veces muchas veces nosotros no lo hacemos o no lo demostramos como un ministro. Bueno, yo creo que en este punto de que ya mencionaste la humildad, ¿realmente estamos siendo humildes a la hora de servir? Esa es una buena pregunta porque, bueno, Dios anduvo en medio de personas que tenían un y mil pecados y Dios siempre guardó su humildad, aun cuando le tiraron piedras a una prostituta. Dios les dijo que esté libre de pecado. Bueno, le querían tirar piedra y le dijo que esté libre de pecado que tire. O sea, Dios defendía ese punto y por eso a Dios lo miraban mal. Y a nosotros que literal solamente nos ha dado el don de la alabanza, que te ha dado tu voz para que le cantes. O sea, nosotros cometemos pecados, todos lo cometemos, somos humanos, somos de carne, sufrimos tentaciones, pero no, a veces no llegamos a tener ese tipo de humildad y eso puede hasta afectar al momento de que nuestra ofrenda de adoración llegue a Dios, porque hay un versículo que está en segunda Timoteo, lo voy a buscar, está en segunda Timoteo 2:15, que creo que va muy bien a lo que estamos hablando, porque habla del hecho de presentarnos a Dios aprobados. Entonces, nuestra ofrenda tiene que ser aprobada por Dios. Y si nosotros no llegamos a Dios con corazones humildes, con corazones sedientos a Dios y simple y sencillamente tratamos de vanagloriarnos o para que nos den la gloria a nosotros los hermanos en la iglesia, creo que ahí estamos mal. El versículo es segunda Timoteo 2:15. Se lo voy a leer. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Y sabes que esto me acaba de recordar a lo que estábamos diciendo
estábamos hablando nosotros de que a veces sentimos de que, ¿y si no lo estoy haciendo bien para Dios? Ajá. O sea, llegar a ese punto de decir, eh, lo estoy haciendo bien para Dios. Hace una semana estaba viendo yo la predicación de una hermana venezolana, ahorita se me ha ido el nombre, pero decía de que si vos le estás dando 5 minutos a Dios en tu día y si vos sentís de que eso es poco tiempo, pero para Dios, eso es todo el tiempo que le puedes dedicar. Y está bien, Dios lo aprueba porque Dios ve tu sacrificio. Pero ahora remontándolo a lo que es ser un músico o ser un ministro, y porque aquí creo que ya como que me salí del tema, pero siempre el hecho de presentarnos a Dios aprobado, de no creer que nuestra ofrenda es menos, porque tenemos que hacerlo de corazón. Y cuando lo hacemos para Dios, tenemos que hacerlo bien. Bueno, yo compartía el hecho de que al principio, de hecho, cuando yo empecé a servir en el Ministerio de Alabanza, recuerdo de que yo cantaba, pero yo estaba seria y el pastor me llamaba a la oficina y me decía, Rebeca, su canto es para Dios, usted le está cantando a Dios, usted no mire a las personas, usted mira el techo, mire al cielo y ahí está Dios escuchándola. Y yo como que sí, sí, pastor, pero otra vez, ahora va a cantar. Y yo iba otra vez y me quedaba, o sea, yo cantaba y yo seria, y yo no sé si eran los nervios, pero yo, o sea, no puedo decir cantaba mal o lo podía o lo hacía mal, pero sé que por mi cara quizás las personas los hermanos iban a decir, a esta niña quizás lo obligaron a cantar y quizás en mi corazón yo estaba dando lo mejor para Dios, pero los hermanos no lo miraban así porque yo estaba seria. Entonces fue algo que realmente no solo tenía que sentirlo en mi corazón, sino que también tenía que compartirlo, compartir esa vibra. Si yo tengo, sale de mí el deseo, el anhelo de estar, o sea, si Dios ya me dio, mejor dicho, si Dios ya me dio ese don y tengo que compartirlo bien, no estar con que, ay, si mi oración es menos, estar cantando que alabaré, alabaré, o estar enojada. No, yo tengo que estar feliz que estoy, si es posible, yo cuando canto, no sé ustedes, pero yo cuando canto yo cierro mis ojos y digo, Dios, estoy en tu presencia y la gloria y honra sea para ti. Entonces, cuando yo cierro mis ojos, es como que estoy frente a la presencia de Dios y nada, o sea, solo Él y yo y a dar lo mejor de lo mejor para Dios. Amén. Así es. Digo, esto me recuerda a un versículo que dice en la Biblia que o sea, lo que uno recibe por gracia uno debe de dar. Entonces, y eso pues siendo como ministro de Dios, uno antes tiene, estamos hablando de esto, lo de la adoración y la alabanza. Ok. Entonces, uno antes como ministro no es solo estar en el altar, no es solo de ir a cantar, de ir a tocar, no. Yo creo que Jesús fue un claro ejemplo de un buen ministro porque él era, él servía al pueblo, él era humilde, él sanaba, él liberaba. Entonces, ya la mayoría por el servicio y porque él le ministraba al pueblo y al pueblo venía y él lo seguía. Entonces, y es más, ¿cómo puedo decir? Es más un estilo de vida ser un ministro en el día a día, que no solo es en el altar, sino que es lo de afuera también. O sea, tú sales afuera, como eras en el altar, o sea, a orar, cantar casi siempre en el corazón. No es necesario también de cantarlo a voz fuerte, sino que en lo interior, en el espíritu, que siempre anda
perseverando pues en todo eso. Entonces, eh, yo lo veo así, en el punto de que es más un estilo de vida que tenemos que vivir, o sea, en cualquier lugar, donde el lugar donde estés, sea afuera, dentro de casa, en una iglesia, en un altar, o sea, donde estés, ese estilo de vida es el que va a reflejar tu comunión y tu vida personal con Dios, que es una oración para Él. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar algo o recalcar algo. Sabes que, bueno, dijiste algo que me recordó a otro versículo, que de hecho una parábola, y es que uno en las parábolas puede aprender tanto, y, y es la parábola de los dones, que dice de que, te lo voy a leer tal cual está en Mateo 24, espérame, quiero ver, es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25:14, que dice, porque el reino de los cielos es como el hombre, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó, y también ganó otros 2 talentos. Pero el que solo había recibido 1, dice de que abrió un hoyo en el piso y enterró el talento. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llevando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, y el señor le dijo, bien, buen siervo, dice que le dijo, siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos ha dado el talento, el don de ministrar, de, como les dije, tener esa gran responsabilidad, el hecho de vivir cada día. Pero te voy a leer porque a los 2 primeros siervos les dijo lo mismo, de que le habían sido, en lo poco le fueron fieles, en lo mucho le pondré. Y esto es como, por medio de tu talento, poder llevar más personas a Dios. Y como les digo, es una gran responsabilidad el hecho de que traer más personas por medio de nuestro don. Fuimos escogidos de Dios, lo dijo Henry al principio, somos linaje escogido, nación santa, y ahí estamos. Dice que el que le entregó solo un talento, espérame, ya me perdí 5 talentos, aquí tienes ganado otros 5 talentos, ya perdí donde iba leyendo, perdón. Dice de que el Señor, el que solo le entregó un talento, dice que le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembras y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, y con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que al tener actitudes, o sea, estar en un ministerio y, bueno,
como ser pastor también es una gran responsabilidad. Creo que más que ser un ministro y que vos estés cantando y que ya definitivamente el otro fin de semana, el otro domingo, el pastor ya te diga como que, mira, el otro fin de semana ya no vas a estar. Vamos a poner a otro hermanito porque al otro hermanito se le ve más emoción o el otro hermano lo hace mejor que vos. Díganme ustedes qué sintieran si en su iglesia les dicen que les van a quitar el cargo que tienen ahorita y que se lo van a dar a otro que lo hace más productivo. A ver, cuéntenme. Sofía primero, porque las damas primero. Bien. Bueno, complementando pues lo que tú dijiste, pues en este momento es como que lo estoy experimentando, pero no porque mi pastor me haya, sino porque el Señor me ha dado la oportunidad de venir a estudiar a otra ciudad. Tenés No, corrección no, pastoral. uy, santo. Me vine a vivir hace poco a otra ciudad, llevo 5 días. Y, y el hecho de no estar tal vez en mi congregación, tocando el piano, cantando, adorando al Señor, ha sido algo que me ha dado bastante duro, porque a veces nos pasa, creo que a todos hemos pasado por el momento donde tenemos el privilegio de adorar y no lo aprovechamos, no lo valoramos. Es como, bueno, yo sé que no hay más pianistas, es imposible que me reemplacen, y es como que te pones en tu zona de confort y ahí es cuando muchas veces el Señor tiene que jalarte las orejas y no es algo bonito. Y aunque, como vuelvo y digo, no estoy sentado, no tengo regaño pastoral, eh, ha sido algo que me ha dado muy duro, pero a la vez ha sido como algo de aprendizaje, donde el Señor me ha hecho como ver y entender que aunque yo no estoy en un altar como tal, adorando, mi adoración no debe depender de eso, mi estilo de vida no debe depender de eso, sino que debe ser, como decía mi compañero, debe ser algo de mí, que aunque esté pasando por pruebas, que aunque esté en otra ciudad, que aunque pasen mil cosas, yo como adoradora debo vivir cada día para adorar, para servir al Señor, porque pues más allá de muchas cosas, la alabanza es algo que tiene mucho poder. No sé Amén. qué complementan ustedes. Pues yo la verdad había pasado algo así similar, pero esto fue en la pandemia, en 2020. Eh, yo tenía, así como decía mi compañera Rebeca, tenía miedo de, de salir, tenía miedo de cantar a seguro de lo que yo hacía. Y en uno de esos vino la pandemia y la mayoría de los músicos de la iglesia se enfermaron. Entonces ya solo yo era eh, nuestra líder del grupo de alabanza y el baterista que se quedó ahí. Entonces, ¿qué puede uno hacer para hacer algo? Nos decíamos. Y fue en ese entonces donde también Dios dio una idea creativa y nos despojamos de toda de la zona de confort en la que estábamos y, y dijimos, uno tiene que hacer, en su palabra dice, donde están dos o tres en mi nombre, ahí estaré. Entonces nos pusimos y con un pandero y una batería acústica, nos pusimos ahí, pam, empezaron a tocar y solo las voces. Y solo con eso, de verdad que la presencia de Dios se sintió pues, tremendo. Pero ¿a qué voy con esto? La cosa es de que, como decía, uno tiene que estar disponible, uno tiene que estar obediente a lo que su espíritu manda, como ser un ministro, aunque no tengas nada, aunque sea lo último, como decía también en su palabra, o sea, aunque la voz se quite la voz, aunque no haya instrumento, aunque no haya las manos,
pero el espíritu, hasta una piedra, decía, podrá alabar al Señor. Entonces, más que todo, creo que debemos de rendirnos ante Él para poder ser buenos instrumentos a su presencia y a su pueblo también. Así. Mira que tenemos el ejemplo de David, porque bueno, creo que todos nos aprendimos la historia en la clase dominical. Fue un hombre que sufrió flaquezas a lo largo de su vida, pero su corazón siempre adoraba a Dios, y ahí tenemos todos los salmos que, wow, o sea, hay unos salmos que literal a mí hasta me ponen la piel de gallina, por así decirlo. Pero podemos ver que a pesar de la flaqueza, siempre tenemos que tener esa vista siempre hacia Dios, no hacia otro lugar, sino que sea siempre hacia Dios, y que nuestra ofrenda de plano sea de corazón. Nuevamente, como les dije al principio, que sea algo aprobado por Dios, que llegue con olor grato hacia Él. Y les voy a compartir otro versículo que está en 2 Corintios 2:14 al 15, que dice: mas a Dios gracia, el cual va siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y cuando dice esto, o sea, Dios nos da conocimiento al momento de darnos este privilegio de estar frente a una congregación, o simple y sencillamente el hecho de vivir nuestra vida, pero estar ahí siempre ministrando a las demás personas. Creo que a veces bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí así en particular, sí me han dicho como que, mira, hoy podés orar por mí, te espero a la salida y oras por mí. Es que veo a Dios en vos y quiero que vos ores por mí. O sea, quizás uno sale del servicio y dice, ay Dios, yo ya quiero llegar a mi casa. Y no, llega el hermanito y te dice, hoy quiero que ores por mí. O sea, Dios le puso a esa persona en su corazón que te fuera a buscar a vos, porque sintió quizás que tu ofrenda que le estabas dando en el ministerio ese domingo, a Dios le llegó con olor grato, y Dios no solamente te quiere usar ahí, sino que también te quiere usar para que ayudes a otras personas. Amén. El versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en los que se pierden. Y bueno, es como lo que les decía, ¿no? Nuestra adoración con Dios, nuestra fe y nuestro testimonio diario tiene que ser siempre con olor grato hacia Dios. Amén. Amén. Mientras que mi compañero pues hablaba de la experiencia que ellos vivieron, es muy bonito ver la manera en la que ora Dios, y donde también te das enseñanza de que Él no necesita músicos, de que Él no necesita que haya mucha gente en el altar, que hayan los 20 pianistas, 20 guitarristas. No, Él lo único que necesita es un corazón dispuesto, un corazón que anhele más de Él. Y cuando dijiste eso me pareció algo muy, muy lindo, porque es Dios una vez mostrándonos, enseñándonos qué es lo que realmente Él busca en cada uno de nosotros como ministros, y a la vez vemos el poder que tiene la alabanza, como lo decía anteriormente, el poder que tiene cuando simplemente tú te entregas, cuando tú dejas que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que te direccione las grandes cosas que pueden hacer, aunque seas tú solo con un pandero, cuando vas agarrado de la mano de Dios, cuando has entendido para qué has sido llamado, cuando dispones tu corazón, ves las grandes
cosas que Dios hace, porque la alabanza tiene un gran propósito. Y ojo aquí, si tú como ministro estás dejando a un lado tu propósito de lo que es el enfoque de ministrar al pueblo, porque esa es nuestra responsabilidad, llevar al pueblo a la adoración. Y es algo que se nota muy fácil. Cuando tú estás en Amén. comunión, el pueblo entra en adoración. Pero cuando tú no estás en comunión, se siente Amén. un ambiente de pesadez. Y ahí es donde tú entiendes Amén. de que tu responsabilidad era llevar al pueblo, no lo hiciste. Las consecuencias vienen para ti y para la congregación. Y es algo que debe hacernos reflexionar. Y, y hay un pasaje que está en Hechos 16, del 15 al 25, que es bastante conocido, que es cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Que ahí podemos ver en su palabra que los cimientos de la cárcel se estremecieron, que al instante pues las puertas se abrieron, y es un ejemplo muy bonito porque ahí vemos lo maravilloso que es la alabanza, las grandes cosas que puede hacer y que nosotros como ministro podemos hacer, porque cuando alabamos y adoramos, cadenas son rotas, los enfermos son sanos, Amén. el enemigo tiene que huir. Cuando tú adoras con poder, Amén. el enemigo tiene que huir. Y es algo Amén. maravilloso. Sí, y bueno, eso es muy lindo. O sea, lo de Pablo y Silas cantando. Quizás muchos lo ven así como una historia, otra historia normal de la Biblia, pero en eso hay poder, porque uno al estar alabando, al estar adorando, hay cosas que en el mundo espiritual están pasando. Entonces, quizás una persona que haya ido por primera vez a la iglesia escucha una alabanza en el que toca el corazón y dice, o sea, ¿qué es esto lo que estoy sintiendo? Es una cadena, es algo que se está rompiendo para que la presencia y el Espíritu del Señor pueda fluir y meterse en esa persona. Entonces, no es tomar a la ligera, no es solo cantar así que salga bonito. Y esa es la diferencia pues entre un ministro y un músico, porque muchas veces el cantar bonito no, pues es bueno, el cantar bonito, eso es lindo, pero si el cantar bonito no te lleva a romper las barreras o no te lleva a ministrar a la persona y al pueblo, entonces estamos siendo músicos y no ministros en ese momento. Miren que les tengo unas preguntas, pero no quiero que solo me digan sí o no. La pregunta es, ¿estamos siendo buenos ministros ahorita en la iglesia, en nuestra vida? No quiero un sí, sino que ni tampoco quiero que me vayan a contar de su vida, aunque yo sé que tenemos vidas importantes, ¿verdad? Pero quiero que me hablen de su relación con Dios, cómo ustedes hacen para realmente dar ese buen testimonio de ser un buen ministro y un buen músico. Sofía, porque la damas primero. Bueno, pues actualmente pues no, no tengo pues ese privilegio ahorita de estar ministrando en alguna iglesia, pues como les comenté, estoy recién llegada, pero en el tiempo donde tuve la oportunidad, ¿qué hacía o qué era lo que hacía para dar a entender o para mostrar que era un buen ministro? ¿Cómo era la pregunta, verdad? O sea, acuérdate de que como decíamos, ser un ministro o un músico no solo es en el templo, sino que es como que nuestra manera de vivir. O sea, y también tenemos esa flaqueza de llegar al punto de decir, no, quizás a Dios no le llega, no, no le llega bien mi alabanza, yo estoy haciendo, o sea, tenemos flaquezas, pero la pregunta es, ¿estoy siendo un buen ministro? ¿Qué estoy haciendo
para dar buen testimonio de lo que soy, o sea, del don que Dios me ha entregado a mí. Oh, es una pregunta interesante. ¿Estoy siendo buen ministro? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, no solo nosotros los que estamos en el podcast, sino en general. Analizar si realmente lo estamos haciendo o no a través, pues analizando nuestra vida, ¿no? Uf. Pues yo creería que sí, porque desde que, bueno, decidí entregarle nuevamente mi vida al Señor, lo he seguido a pesar de las tribulaciones, de las pruebas de debilidades, anyways, he estado en lo posible de estar con Él, de estar en ayunos, en oración, de nutrirme de su palabra, y es algo que creo que se refleja, ¿no? Se refleja en tu vida cuando tú estás como en esa comunión, se nota en la manera en la que tú hablas, en la que te expresas. No sé si eso está respondiendo a la pregunta. Sí, sí, sí está respondiendo. Me vaya por otro lado. Pues sí, yo creería que sí. Bueno, Es que yo siento que cuando nosotros damos, o sea, si vos sentís que tu adoración está bien, es también cuando vos sentís que Dios te está respondiendo con cosas simples, sentís paz en tu corazón. amén. Y, y creo que cuando realmente adoramos de corazón, buscamos agradar a Dios, y a veces nosotros podemos decir el silencio de Dios, pero yo siempre digo, qué rico los silencios de Dios, porque Dios siempre trabaja en silencio, pero nos da paz, nos da paz. Amén. Entonces, ahora Henry, contéstame, está siendo un buen ministro. No me he olvidado. Eh, sí. No, pues la verdad, así como Sofía, eh, yo también estoy pasando en un proceso de mi vida en el que me mudé hace poco. Entonces me costó y me está costando adaptarme todavía. Entonces, pero la pregunta es, ¿soy un buen músico o un buen ministro? Entonces, yo digo que como músico, eh, pero porque también influye en lo de ser ministro, porque el ser músico te lleva a mejorar características que Dios puede usar en la alabanza, en la adoración. Entonces, tú tienes que esforzarte en dar lo mejor siempre para Dios, y ya en eso Él te usa a como Él quiera, mira. Entonces, sí estoy siendo un buen músico, pero en el ser ministro, em, te digo, en su tiempo, la experiencia que tuve en la iglesia, Dios me llevó a desarrollarme como un ministro. Me llevó a desarrollar mi carácter, a desarrollar mi liderazgo, a desarrollar tantas cosas que no las veía, quizás características que opacaban la adoración que llegaba hacia Dios, quizás cosas o actitudes que hacía para que la adoración de Él no fluyera libremente en mí. Entonces, estamos en ese punto, en ese camino de tratar de ser siempre mejores. Ahí siempre van a haber cosas que uno, o sea, no va a salir bien, pero sí es siempre tratar de ser, de ser vasos disponibles para Él. Eso es.
Amén. Julio Melgar. Julio Melgar. Bueno, seguimos. Bueno, a mí una de las alabanzas, bueno, adoraciones que más me ha tocado fue, bueno, hay varias, te digo, son muchas, y cada una tiene como que diferentes tipos en su tiempo. Puede que haya una que me ministre más en una situación que esté pasando o en algo que quiero hacer. Entonces, pero una de las que siempre me gusta es la de Tiembla. Hay muchas versiones, pero me gusta más la de, bueno, la que está en español, la que es de Mosaico. Eh, o sea, ahí dice, con tu poder las tinieblas vencerás. O sea, no hay otro nombre igual que tú. Entonces, al escuchar esas palabras que vienen de verdad en el espíritu y dicen, o sea, que no hay nadie más que él, incluso la misma muerte, él la derrotó. Entonces, ¿cómo no creer en él? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no servirle? Si él de verdad lo es todo para nosotros. Entonces, así es y no sé si tú tengas algo. Amén. Uy, pues en mi momento cuando estaba pues pasando por un proceso bastante difícil, al igual que Rebeca, la de Cuerdas de Amor fue una canción que, wow, ministró tanto mi vida que fue como, es como ese día que tú dices, no se me va a olvidar, el día en que yo me sentía alejada de él, que en que Ujú. yo sentía muchas cosas, en su momento tristes, que no eres querido, a través de esa alabanza, cómo Dios habló a mi vida y me dice, te dice que aunque pase el tiempo, mi promesa está en ti. Yo te amo, Amén. sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas pasado, sin importar tus errores, mis cuerdas de amor están sobre ti. Una canción que Amén. me llenó bastante y pues actualmente podría decir que la de la tsunamita. Esa parte de no importa cuánto lo que cueste, Monte tu Santo. presencia vale mucho más. Eso es lo que como ministros deberíamos adorar, Wow. anhelar cada día, que sin importar que la presencia del Señor habite en nosotros, que es lo más importante, lo más fundamental. Amén. Amén. Miren, lo que les iba a preguntar, o sea, las alabanzas tienen propósito. Entonces, y nosotros tenemos propósito a la hora de adorar. ¿Cuál es nuestro propósito? Estudiamos nuestro corazón para presentarnos ante Dios. Sí, sí. O sea, realmente creo que todos servimos a Dios con el propósito y según yo, pues ese es como que el énfasis de esto, el hecho de que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Y sí tenemos un propósito a la hora de adorar a Dios, que es agradarle a Él.
Al menos yo sí lo hago con ese propósito. El hecho de estar aquí, o sea, esto miremoslo como nuestra adoración de Dios el día de hoy. Obviamente nosotros hoy en el día hicimos un montón de cosas también, ¿verdad? Pero cuando lo haces con un propósito para Dios, creo que lo tenés que hacer lo mejor de lo mejor. No sé qué más dicen ustedes. Eh, pues la verdad, bueno, todos tenemos un propósito y un llamado en Cristo. Y ya en el propósito vemos o desarrollamos el camino hacia el llamado que Dios tiene para nosotros, así como ministros. Tú cantas, tú tocas algún instrumento. Entonces, en ese propósito y en ese llamado, Él nos lleva a, a mejorar esas características, como decíamos antes. Si uno toca digamos, una guitarra, la batería, bajo, piano, lo que sea. Es cierto que hay personas que nacen con el talento súper bueno de escuchar algo y solo con escucharlo sacan la nota, sacan la melodía. Entonces, yo me sorprendo con eso, porque como testimonio y como parte de eso, conocí bueno, el muchacho, el hermano que tocaba bajo ahí en la iglesia. eh, Él tenía esa afinidad y él escuchaba, tenía ese don de escuchar notas de canciones y en esas notas en el que él fluía en la alabanza, o sea, en la alabanza, en la adoración, la presencia del Señor caía. Entonces, pero había algo todavía también que no el no desarrollar completamente la presencia de Dios, que era que necesitaba aprender más a saber tocar los instrumentos bien y entre otras cosas, porque Dios puede usar a personas que no saben de nada para hacer algo, pero también si uno ya está encaminado hacia ese llamado, entonces uno tiene que mejorar eh, eso. Una de las cosas que me impactó, que me dijo mi pastor cuando estaba empezando, era hazlo con excelencia. Una de las cosas que creo que Dios demanda, no es que demande, sino que también está en nosotros, es ser excelentes en todo. O sea, hazlo con excelencia, da lo mejor de lo mejor para Él. Muchas veces nosotros decimos, bueno, a ver cómo sale, a ver cómo queda, y así se lo damos. Y de verdad, a veces Él fluye, a veces Él ministra, pero a veces también está en nosotros crear eso, la atmósfera en el que Él se va a mover, pero crearla con excelencia. Amén. ¿Qué te mueve a adorar? Es una pregunta. Yo solo les hago preguntas, no, yo no contesto nada. Yo solo voy tirando pregunta tras pregunta. ¿Qué los mueve a adorar? Mm. Creo que ahorita dijeron bueno, Henry dijo algo Sofi, así como que dijiste algo en un momento así como que lo voy a hacer, pero que se vaya como sea, cuando que deberíamos de hacerlo con como sea. excelencia. Ajá. Y es que a veces Ah, yo creo una de las no nos cosas que, recordamos de que vivimos por gracias y por gracia y que no son solo nuestras fuerzas, sino que a nuestra fuerza se suman las fuerzas de nuestro Dios. Y hay veces que nos desmotivamos, ya hablamos de lo que es vanagloriarnos al momento de adorar a Dios y perder el sentido, dirían, y querer tomar la gloria que es para Dios, para nosotros al momento de ministrar o al momento de estar tocando algún instrumento. Pero
Qué buena pregunta. La verdad, siento yo que ¿qué nos mueve a adorar a nosotros? Ya nos dimos cuenta también que tenemos que adorar con todo nuestro corazón, pero le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es qué es lo que nos mueve a adorar? Bueno, para decir algo. Eh, a mi parte, una de las cosas que siempre, no que me ha motivado, sino que sí siempre ha estado, es la gratitud. Yo creo que eso es lo primordial, creo. La gratitud de haber sido salvo, la gratitud de que Él me diera una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo inicio, en donde ya estaba muerto, de verdad. Entonces, eso es lo que hay en mi corazón. Y, y también, como dice en su palabra, es que no es en nuestras fuerzas, y como dijiste, no es en nuestras fuerzas, y no es por poder, o sea, es pues por su espíritu de Él, es en el espíritu de Él. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, o sea, entonces es el espíritu de Él es el que nos guía, es el que nos ministra, es el que nos lleva a hacer lo que Dios quiere, porque su espíritu, Él, el Hijo, el Padre, es uno. Entonces el espíritu es el que pone en nosotros lo que el Padre quiere. Y de verdad, y muchas veces al no hacer caso, a veces no hacemos caso a lo que su espíritu dice, mira, bueno, no me siento bien ahí, voy a ir por este lado que me siento más conforme, más tal. Entonces muchas veces ahí cortamos lo que el espíritu quiere que nosotros demos. Entonces, pero regresando a la pregunta de que por qué adoramos, entonces, digo que por eso es, porque yo diría por gratitud. Creo que compagino con mi compañero también. Lo que a mí me mueve a adorar a Dios es la gratitud que tengo hacia Él, porque Él un día me sanó, me rescató y impactó en mi vida de una manera muy, muy especial. Y así como Él lo hizo conmigo, sé que a través de una oración lo puedo hacer con otra persona. Creo que eso es lo que a mí me mueve a adorar, a buscarle, a adorar de corazón, con mi mente, con todas mis fuerzas. Bueno chicos, ya para cerrar, me gustaría hacer una oración porque realmente sé que hay muchas personas que nos van a ver. Amén. Amén. Bueno, dispongamos nuestro corazón para orarle al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú, en tu infinito amor, Señor, nos has escogido a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque
Cada día tú nos enseñas algo nuevo y diferente, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, solo a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que este segmento, Señor, que grabamos el día de hoy sea de bendición para más personas, para más músicos, para más ministros, Señor. Que tú nos hagas entender qué es lo que realmente tú demandas de cada uno de nosotros como ministros, amado Rey Celestial. Yo bendigo a las personas, Señor, que se encuentran en este segmento, en este podcast, Señor, que seas tú cada día guiándoles, Señor, que seas tú guardándoles, Señor, y que sobre todo, Padre, en sus corazones permanezca ese anhelo y ese deseo de cada día adorarte a ti, Señor. También bendecimos a las personas que van a ver este podcast, Señor, que tú pongas ese deseo en sus corazones, Señor, que si alguno, Señor, se encuentra alejado, Padre, que a través de tu palabra, de la adoración, de la alabanza, Señor, tú los hagas regresar a casa, Señor, que los hagas sentir amados, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La verdad, y agradecer también a cada persona, pues, que está sirviendo en cada iglesia, ¿verdad? En cada congregación, por el esfuerzo, por la disponibilidad que ellos hacen, porque muchas veces ver desde abajo es fácil, pero al estar allá es una responsabilidad, es un privilegio también, pero no es fácil, de verdad, porque uno como ministro, uno tiene que estar bien ante todo. Uno tiene que, supuestamente uno es el que está bien, pero a veces supuestamente uno es el que sufre más, uno es el que tiene muchos más caídas. Entonces, no es estar bien, no, sino que es estar dispuesto ante Dios para que Él en eso nos reconforte, para que Él en eso nos levante. Así que felicitamos a cada músico, de verdad, que está ahí congregándose. Y si los que van a ver este podcast, pues de verdad tomemos conciencia entre ser músico o ser un ministro. ¿Lo haces para ti o lo haces para Dios? Y recuerden que es una línea muy delgada entre eso. Así que no sé si alguien tiene que Bueno, agregar más para finalizar. yo, yo no me quiero ir sin antes dejar este versículo a conciencia, que se lo compartí al principio, pero les juro que este versículo me encanta, que es segunda de Mateo 2:15, que dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, que nuestra adoración sea de corazón, que recordemos que no es con nuestras fuerzas, sino que con las de Dios, y a dar lo mejor de lo mejor porque es para nuestro papá, porque somos hijos Amén. del gran rey y nada, solamente eso. Y pues también no me quiero ir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y también en www.somosgr.com. Entonces, pues ahí les dejamos este podcast para que creemos conciencias como hijos de Dios. Amén.